Carl Gustav Jung. Psicología y religión. Prólogo de los editores. En Psicología y religión, título que ofrecemos ahora a la consideración del público estudioso de habla castellana, enfrenta Carl Gustav Jung ciertos temas capitales que en sus anteriores trabajos sólo consideraba dentro del contexto general y brinda un tratamiento directo, su más discutida hipótesis, la del inconsciente colectivo. Partiendo de un fenómeno subjetivo, individual, se alcanza la historia psicológica de la humanidad y se intenta mostrar cómo, en cada hombre, guárdanse latentes las experiencias, representaciones y emociones de la humanidad toda. Entendida la religión como una fe viva, como un entusiasmo espontáneo, explícase en virtud de que el hombre la necesita premiosamente, sea cual fuere la religión ingenua o superior, a fin de lograr un feliz desarrollo y adaptación de su personalidad. Se indica por qué debe dejarse libertad al alma para encontrar una auténtica solución religiosa como expresión de la propia peculiaridad total, consciente e inconsciente, y cómo la imposición al hombre de una moral y religión tradicionales constituye una fuente de conflictos neuróticos. Por consiguiente, también en esta materia, y no podía ser de otro modo, Jung se opone a la explicación freudiana de la religión como una gran neurosis obsesiva, como un falso sentimiento de seguridad, logrado por el enmascaramiento de las neurosis menores de la existencia. Por su ilustración del uso curativo de la religión, esta obra interesa al psicoanalista y al psicoterapeuta, mas su interés va más allá del dominio de la psicología y de la psiquiatría, y toca íntimamente a la filosofía y a la ciencia e historia de las religiones. En virtud de sus análisis del simbolismo religioso, de los procesos inconscientes y de las raíces psíquicas del acto religioso, es en particular en el campo de esas dos últimas disciplinas que psicología y religión constituye, además de una contribución a la técnica de la asistencia psicológica, un valiosísimo aporte al saber contemporáneo. A fin de facilitar la comprensión del texto, en numerosas ocasiones difícil y que supone el conocimiento de ciertos conceptos en otros trabajos, se ha agregado algunas notas redactadas casi siempre en base a definiciones del mismo Jung. Tales notas distínguense por hallarse señaladas con un asterisco. Los editores. Prólogo. Es probable que el lector que se acerque a este libro del gran psicólogo suizo experimente al principio una sensación de desconcierto. En efecto, al lado de declaraciones en que se afirma tratar la materia desde un ángulo rigurosamente científico, natural, tropezará con numerosas hipótesis y planteamientos de problemas que le parecerán trascender con mucho del dominio de la empirie científica. Semejante actitud ante escritos de Jung, en particular si pertenecen a la última fase de su producción, no es cosa rara. Muchas veces se lo ha tildado de místico. Se ha dicho que sus teorías descansaban o desembocaban en especulaciones metafísicas que muy poco tenían que ver con la psicología. Tales juicios, diríamos más bien prejuicios, débense en parte a una escasa comprensión de su criterio metodológico, en parte a determinados temas que el desenvolvimiento de su labor le ha llevado a indagar, pero sobre todo arraigan en causas más hondas y nucleares. Es cierto que encontrar en una obra de psicología práctica, según su autor, largas digresiones relativas a símbolos gnósticos y medievales, o intentos de demostrar la existencia en la psique de una auténtica función religiosa, no puede menos que chocar a los espíritus formados en una concepción del mundo positivista y presuntamente empiristas
como la que prevaleció en el campo de la psicología profunda a partir de las enseñanzas de Freud. No creemos necesario insistir en que esta última circunstancia es donde vemos nosotros las causas hondas y nucleares anotadas. Si quisiéramos resumir lo esencial de la psicología analítica, nada mejor que recordar una frase apotegmática que figura en el presente libro. La psique existe, en efecto, es la existencia misma. Es un prejuicio casi ridículo suponer que la existencia no puede ser sino corpórea. De hecho, la única forma de existencia de la que poseemos conocimiento inmediato es anímica. Esta afirmación absoluta de la realidad de lo psíquico, así como el rechazo terminante de cualquier reducción de lo psíquico a categorías biológicas, constituyen dos de los principios fundamentales de Jung, quien califica su método de fenomenológico, que trata de sucesos, de acontecimientos, de experiencias, en resumen, de hechos. Su verdad es un hecho, no un juicio. No incumbe a la psicología el problema de si determinada idea es verdadera o falsa. Solo se ocupa del hecho de su existencia, y en tanto existe es psicológicamente verdadera. El tercero, implícito en los anteriores, es la actividad creadora de lo inconsciente. Pero no corresponde aquí extendernos sobre estos puntos. De otro lado, el lector los encontrará ampliamente desarrollado en el texto del autor. Interésanos más destacar el enfoque junguiano del problema psicológico de la religión y en qué difiere sustancialmente de las teorías psicoanalíticas. En numerosas ocasiones se ha puesto de relieve las ingentes dificultades que entraña el estudio psicológico de los fenómenos religiosos. Y de tales dificultades quizás la más ardua y principal sea la que Scheler forma como sigue. Esta es la situación peculiarísima que se encuentra en la psicología de la religión, que sólo en la fe puede darse la realidad del objeto de cuya reacción psíquica se trata. ¿Salva Jung estos obstáculos? Previamente, el carácter mismo de la pregunta hará que unos respondan en forma afirmativa y otros negativa. En nuestro concepto, parécenos factible establecer cierto vínculo de parentesco entre la exploración junguiana de la vivencia religiosa y lo que Scheler llama fenomenología concreta de los objetos y actos religiosos, aunque convenimos en la crítica que se le hace a Jung en razón de calificar a su método de fenomenológico, puesto que el conocimiento de los estratos profundos de la psique alcánzase a través de inferencias, y no mediante la intuición fenomenológica. Pero baste comentar la objeción, no entremos a discutirla. Señalemos si, en lo ateniente a la dificultad apuntada por Scheler, que en diversas oportunidades afirma Jung categóricamente la subjetividad forzosa de toda psicología, incluso declara que nuestra psicología es una confesión mejor o peor elaborada de unos cuantos individuos. Y es justamente en esta su opinión acerca del carácter subjetivo de cualquier ciencia sobre el alma que ve él uno de los rasgos que más lo separan del creador del psicoanálisis, a quien entre otras cosas repróchale no entrar nunca a criticar filosóficamente sus premisas personales. El análisis freudiano, dice Jung, es el antídoto más eficaz contra las ilusiones idealistas acerca del hombre. Merced a sus minuciosos estudios de la parte sombría del alma, incorpórase en forma definitiva al acervo del saber el conocimiento de que la naturaleza humana posee su lado oscuro. Y no solo el hombre, sino también sus instituciones y convicciones. Pero, y aquí estriba la divergencia primordial entre ambos psicólogos, procurar reducir toda manifestación anímica a ese lado oscuro conduce a Freud a postular la existencia de instintos, postulados evidentemente metafísicos. Condicionado históricamente, Freud ve cómo su época le obliga a ver,
En otras palabras, no pudiendo liberarse del materialismo científico de fines del siglo XIX, concibe lo inconsciente de modo exclusivamente racionalista e intenta esclarecer toda creación espiritual compleja con arreglo a su imagen mecanicista del universo. De aquí su teoría de la sublimación y el considerar toda la cultura humana como mera derivación del instinto sexual. De aquí también su valoración negativa de los factores irracionales y su imposibilidad de entender todo lo irreductible a la razón. Lo irracional, empero, existe. Es un hecho psicológico. Por tanto, como tal, hemos de considerarlo, cuidando de no violentar su idiosincrasia. Tarea esta en verdad difícil, dado que nos hallamos constreñidos por las categorías lógicas que nos obligan a expresarnos en términos de razón, más que toda psicología verdaderamente empírica debe afrontar. Lo contrario equivale a su arbitrario estrechamiento del campo de la experiencia. Fácilmente cabe inferir de lo antedicho que cuanto el psicoanálisis dice de la religión le resultará a Jung, como a quien quiera examine las múltiples actividades del alma con mente desprejuiciada y atienda a la singularidad de cada una de ellas, inquiriéndose respecto de su sentido, harto insuficiente. Pues de reflexionar, aunque solo por un instante, acerca del papel capital desempeñado por la religión en la historia, no es posible seguir explicándola como una gran neurosis obsesiva. Es incontestable que siempre, y en todas partes, el hombre ha cumplido funciones religiosas, que no sólo constituye la religión un fenómeno histórico-social, sino un importante asunto personal para crecido número de individuos. ¿Por qué es así? ¿Qué puede decirnos la psicología al respecto? Tales son los problemas en que Jung centra su atención en esas lecciones de Terry, y a los cuales, sabedor de las limitaciones que su propia concepción del mundo le impone, no pretende aportar una solución definitiva, sino únicamente sus personales experiencias y observaciones. Ahora bien, con miras a una justa valoración del libro, sería deseable que se tuviera en cuenta que en todo momento el autor procura mantenerse en lo que él entiende como plano estrictamente psicológico, y que su tratamiento de la religión, si bien importa, en nada afecta a las cuestiones propiamente filosóficas y teológicas que ésta plantea. No es propósito suyo demostrar la existencia o la no existencia de un ser supremo. Su único objetivo consiste en elucidar los fenómenos emocionales y simbólicos de la religión. En las contadas ocasiones en que transpone dichos límites, es él mismo quien advierte al respecto. Y si las soluciones que recomienda o las conclusiones a que arriba le pueden parecer muy discutibles o equivocadas, téngase presente dos cosas. En primer lugar, lo arduo del tema y hasta qué punto, ya se ha señalado, interviene la actitud personal en los asuntos de esta índole. Luego que en el ámbito de una ciencia tan joven como la psicología, el enfoque de Jung representa una novedad mayor aún. Sus resultados, sin duda, son susceptibles de crítica e inevitablemente han de superarse y corregirse en el futuro, mas poseen ya gran valor en sí mismos. Las analogías que comprueba entre las producciones de la fantasía de enfermos o sanos y los símbolos, mitos o leyendas creadas por el hombre en el curso de la historia no dejarán indiferentes a quienes sientan vitalmente los problemas del espíritu. Asimismo, creemos de sumo interés para el historiador de las religiones el método junguiano de la amplificación, esto es, la interpretación de todo símbolo considerando, además de su significado individual, su afinidad con las creaciones espirituales de sentido similar tanto del presente cuanto del pasado. Un eminente estudioso de esta última rama del saber, Baruzzi, expresaba hace poco que hasta ahora nos hemos conformado con una psicología religiosa superficialmente descriptiva, carente de contenido social, y señalaba la necesidad de una psicología que interpretara
desde adentro, ciertos hechos inaccesibles al mero análisis externo. En este sentido, no cabe cuestionar la contribución de Jung, que, como se ha dicho, ha abierto nuevos horizontes y ofrecido mayores posibilidades de explicación y probabilidades de exactitud. Prueba de ello son sus obras en colaboración con hombres de tanto prestigio en la materia como Wilhelm y Kerenyi. Para terminar, llamemos la atención sobre un error que se suele incurrir con bastante frecuencia. La importancia asignada por Jung a los factores inconscientes ha llevado a muchos a adjudicarle una filosofía irracionalista. A nuestro parecer, nada más desacertado. La psicología analítica representa, es verdad, una reacción contra la racionalización exagerada de la conciencia. Y sostiene que, cuanto el espíritu ha creado, origínase merced a contenidos que en último grado fueron gérmenes inconscientes, pero de ningún modo implica ello una depreciación de la conciencia o de la razón. La psique humana hállase integrada, según Jung, por dos esferas, conciencia e inconsciencia, que, no obstante poseer cualidades opuestas, solo existen la una en función de la otra y se comportan entre sí de manera compensadora. Esperemos que Psicología y Religión, libro breve en páginas pero rico en nuestras perspectivas y de extraordinaria erudición y agudeza, concurra a disipar este y otros malentendidos en torno a una de las más interesantes y valiosas direcciones actuales de la ciencia del alma. Capítulo 1. La autonomía de lo inconsciente. Parece ser propósito del fundador de las conferencias de Terry el brindar, tanto a los representantes de las ciencias naturales como a los de la filosofía y de otros campos del saber humano, la ocasión de aportar su grano de arena al esclarecimiento del problema eterno de la religión. Y dado que la Universidad de Yale me ha hecho el honor de encargarme las Terry Lectures de 1937, considero tarea mía mostrar qué tiene que ver con la religión, o qué puede decir acerca de ella la psicología, o más bien la rama especial de la psicología médica que yo represento. En virtud de que la religión constituye ciertamente una de las más tempranas universales exteriorizaciones del alma humana, sobreentiéndase que todo tipo de psicología que se ocupe de la estructura psicológica de la personalidad humana, habrá por lo menos de tener en cuenta que la religión no solo es un fenómeno sociológico o histórico, sino también un importante asunto personal para crecido número de individuos. Si bien se me ha llamado a menudo filósofo, soy empírico y como tal sustento el punto de vista fenomenológico. Opino que no infringimos los principios de la empirie científica si de vez en cuando hacemos reflexiones que trascienden el mero acúmulo y clasificación del material suministrado por la experiencia. Creo, de hecho, que no hay experiencia posible sin consideración reflexiva, porque la experiencia constituye un proceso de asimilación, sin el cual no se da comprensión alguna. De ese aserto, síguese que abordo los hechos psicológicos no desde el ángulo filosófico, sino desde un punto de vista científico-natural. En la medida que el fenómeno de la religión presenta un aspecto psicológico muy significativo, trato el tema con enfoque exclusivamente empírico. Me restrinjo, pues, a la observación de fenómenos, absteniéndome de todo trato metafísico o filosófico. No niego la validez de otras maneras de consideración, mas no puedo pretender una correcta aplicación de tales criterios. Sé que la mayoría de los hombres creen estar al tanto de todo cuanto puede conocerse acerca de la psicología, pues opinan que la psicología no es sino lo que ellos saben de sí mismos. Pero la psicología es en verdad mucho más. Al paso que guarda escasa vinculación con la filosofía, se ocupa considerablemente más de los hechos empíricos, buena parte de los cuales
es difícilmente accesible a la experiencia corriente. Propóngome, por lo menos, facilitar algunas nociones de cómo la psicología práctica enfrenta el problema religioso. Es claro que la amplitud del problema requeriría no 3 conferencias, sino un número muy superior, dado que a la necesaria discusión de los detalles concretos debería dedicarse mucho tiempo y sería preciso extenderse en una buena cantidad de explicaciones. El primer capítulo de mi trabajo será una suerte de introducción al problema de la psicología práctica y a sus relaciones con la religión. El segundo se ocupará de los hechos que muestran la existencia de una auténtica función religiosa en lo inconsciente. Y el tercero versará sobre el simbolismo religioso de los procesos inconscientes. En razón de que mis exposiciones son de índole bastante inusitada, no debo suponer que mis oyentes se hallen completamente familiarizados con el criterio metodológico del tipo de psicología que represento. Trátase de un punto de vista exclusivamente fenomenológico, lo cual equivale a decir que trata de sucesos, de acontecimientos, de experiencias, en resumen, de hechos. Su verdad es un hecho, no un juicio. Cuando la psicología habla, por ejemplo, del tema de la partenogénesis, solo se ocupa de la existencia de semejante idea, sin abocarse a la cuestión de si tal idea es verdadera o falsa en algún sentido. La idea, en tanto existe, es psicológicamente verdadera. La existencia psicológica es subjetiva, puesto que una idea solo se da en un individuo, mas es objetiva en cuanto mediante un consensus gentium es compartida por un grupo mayor. Ese es también el punto de vista de la ciencia natural. La psicología trata las ideas y otros contenidos espirituales del mismo modo que, por ejemplo, ocúpase la zoología de los diversos géneros animales. Un elefante es verdadero porque existe. El elefante no es una conclusión lógica, ni un aserto, ni un juicio subjetivo de un intelecto creador. Es, sencillamente, un fenómeno. Pero estamos tan habituados a opinar que los hechos psíquicos son productos arbitrarios del albedrío, e inclusive inventos de su creador humano, que apenas si podemos librarnos del prejuicio de considerar a la psique y a sus contenidos meramente como una caprichosa invención nuestra o como un producto más o menos ilusorio de conjeturas y opiniones. Es un hecho el que ciertas ideas se dan casi en todas partes y en todos los tiempos, y que hasta pueden aparecer de por sí y espontáneamente con entera independencia de la migración y la tradición. No son hechas por el individuo, sino que ocurren y aun irrumpen en la conciencia individual. Lo dicho no es filosofía platónica, sino psicología empírica. Antes de hablar de religión, he de explicar qué quiero significar con este término. Religión es, como dice la voz latina, religare, la observancia cuidadosa y concienzuda de aquello que Rudolf Otto acertadamente ha llamado lo luminoso. Una existencia o efecto dinámicos no causados por un acto arbitrario, sino que, por el contrario, el efecto se apodera y domina al sujeto humano que siempre, más que su creador, es su víctima. Sea cual fuere su causa, lo luminoso constituye una condición del sujeto, independiente de su voluntad. En cualquier caso, al igual que el consensus gentium, la doctrina religiosa señala invariablemente, y en todas partes, que esa condición ha de coordinarse con una causa externa al individuo. Lo luminoso es o la propiedad de un objeto visible, o el influjo de una presencia invisible que producen una especial modificación de la conciencia. Tal es al menos la regla universal. Sin embargo, tan pronto abordamos el problema de la práctica o el ritual religiosos, se dan ciertas excepciones. Gran número de funciones rituales cúmplense
con la exclusiva finalidad de suscitar deliberadamente el efecto de lo luminoso mediante ciertas argucias mágicas como la invocación, el encantamiento, el sacrificio, la meditación, las prácticas yoga, las mortificaciones de diversa naturaleza autoimpuestas por el hombre, etc. Mas siempre una creencia religiosa es una causa exterior y objetiva divina, precede a todas esas funciones rituales. La Iglesia Católica, Verbigracia, administra los sacramentos con la finalidad de brindar los beneficios espirituales que éstos comportan a los creyentes. Mas, como dicho acto terminaría en un forzar la presencia de la gracia divina mediante un procedimiento sin duda mágico, se arguye, lógicamente, así. Nadie puede obligar a la gracia divina a que se presente en el acto sacramental. No obstante, ella se encuentra inevitablemente presente en él, dado que el sacramento es una institución divina que Dios no habría establecido de no haber intentado apoyarla. Entiendo que la religión es una actitud especial del espíritu humano, actitud que, de acuerdo con el empleo originario del concepto religión, podemos calificar de consideración y observancia solícitas de ciertos factores dinámicos concebidos como potencias, espíritus, demonios, dioses, ideas, ideales, o cualquiera fuere la designación que el hombre ha dado a dichos factores, que, dentro de su mundo, la experiencia le ha presentado como lo suficientemente poderosos, peligrosos o útiles para tomarlos en respetuosa consideración, o lo suficientemente grandes, bellos y razonables para adorarlos piadosamente y amarlos. En inglés suele decirse que una persona interesada entusiásticamente por alguna empresa, que se consagra a su causa de un modo casi religioso. William James, por ejemplo, señala que un hombre de ciencia a menudo no tiene fe, pero que su temple es religioso. Quisiera poner en claro que, con el término religión, no me refiero a un credo. Es cierto, empero, que toda confesión, por un lado, se funda originariamente en la experiencia de lo luminoso, y por otro en la pistis, en la fidelidad, lealtad, la fe y la confianza ante una señalada experiencia de efecto luminoso y el cambio de conciencia que resulta de éste. La conversión de Pablo es evidente testimonio de ello. Cabría decir, pues, que el término religión expresa la particular actitud de una conciencia transformada por la experiencia de lo luminoso. Las confesiones son formas codificadas y dogmatizadas de experiencias religiosas primitivas. Los contenidos de la experiencia son sagrados y, por regla general, se han vuelto rígidos dentro de una construcción mental inflexible y a menudo compleja. El ejercicio y repetición de la experiencia primitiva han llegado a constituirse en rito e institución inmutable. Eso no significa necesariamente que se trate de una petrificación. Antes bien, durante siglos enteros y para innumerables personas, ello puede representar la forma de la experiencia religiosa, sin que surjan necesidades que lleven a modificarla. Aun cuando a menudo acúsase a la Iglesia católica por su rigidez especial, ella admite que el dogma es vivo y que, por lo tanto, su formulación es, en cierto sentido, susceptible de modificación y desarrollo. Tampoco el número de dogmas se halla ilimitado y puede aumentar en el curso del tiempo. Lo mismo vale para el ritual. De todos modos, cualquier cambio o desarrollo determínase dentro del marco de los hechos originariamente experienciados, por lo cual se establece un tipo particular de contenido dogmático y de valor afectivo. Hasta el protestantismo, que al parecer se ha entregado a una liberación casi ilimitada respecto a la tradición dogmática y del ritual codificado, desintegrándose así en más de 400 denominaciones, hasta el protestantismo, repetimos, háyase obligado a ser, por lo menos, cristiano y a expresarse dentro del esquema de la convicción de que Dios se reveló en Cristo, que padeció por la humanidad. Es este un marco preciso,
con contenidos precisos, a los que no es posible vincular con ideas y sentimientos budistas o islámicos. Y sin embargo es indudable que no solo Buda, Mahoma, Confucio o Zoroastro constituyen fenómenos religiosos, sino también Mitra, Atis, Cibeles, Manes, Hermes, así como muchas religiones exóticas. El psicólogo orientado científicamente ha de desatender la pretensión de todo credo a proclamarse verdad única y eterna. Dado que se ocupa de la vivencia religiosa primordial, debe centrar su atención en el aspecto humano del problema religioso, haciendo caso omiso de lo que con ella han hecho las confesiones. Como soy médico y especialista en enfermedades nerviosas y mentales, no tomo mi punto de partida en un credo cualquiera, sino en la psicología del hombre religioso, del hombre que considera y observa cuidadosamente ciertos factores que obran sobre él y sobre su estado general. La tarea de denominar o de definir esos factores según la tradición histórica o el saber etnológico es fácil, pero será inusitadamente difícil hacerlo desde el punto de vista de la psicología. Mi posible contribución a la cuestión religiosa proviene, con exclusividad, de mi experiencia práctica, tanto con mis pacientes cuanto con las llamadas personas normales. En razón de que nuestras experiencias con los seres humanos dependen, en grado considerable, de lo que hacemos con ellos, mi única vía de acceso al tema que percibo es la de proporcionar al menos una idea general de cómo procedo en mi trabajo profesional. Puesto que toda neurosis está en relación con lo más íntimo de la vida del hombre, siempre experimentará ciertas inhibiciones el paciente al que se le pide que describa en forma detallada todas las circunstancias y complicaciones que le hicieron enfermar. Mas, ¿por qué motivo no puede hablar abiertamente de ello? ¿Porque es miedoso, tímido o mojigato? La causa reside en la observancia cuidadosa de ciertos factores exteriores que se llaman opinión pública o respetabilidad o buen nombre. Y aun cuando confíe en su médico, aun cuando no sienta ya vergüenza ante él, vacilará en confesarse ciertas cosas a sí mismo, incluso tendrá miedo de hacerlo, como si fuera peligroso adquirir conciencia de sí mismo. De ordinario tenemos aquello que parece aplastarnos. Pero, ¿es que hay en el hombre algo más fuerte que él mismo? No hemos de olvidar que toda neurosis va acompañada por una cantidad equivalente de desaliento. El hombre es neurótico en la medida en que ha perdido la confianza en sí mismo. Una neurosis es un fracaso humillante, y como tal es asimismo sentida por todos los que no son enteramente inconscientes de su propia psicología. Y el hombre queda derrotado por algo irreal. Tal vez desde hace mucho los médicos vienen diciéndole que no le falta nada, que realmente no está enfermo del corazón, ni tiene carcinoma alguno. Sus síntomas son solo imaginarios. Pero cuanto más cree ser un malade imaginaire, tanto más se apodera de su personalidad entera un sentimiento de inferioridad. Si mis síntomas son imaginarios, se dirá, ¿de dónde he sacado yo esta maldita imaginación y por qué me empecino en semejante locura? Es ciertamente conmovedor ver ante sí a un hombre inteligente asegurarle a uno en forma casi implorante que padece de un carcinoma intestinal, para acto seguido agregar con voz temerosa que, claro está, sabe que su carcinoma solo existe en su fantasía. Me temo que la corriente concepción materialista de la psique no nos ayude a muchos en los casos de neurosis. Si el alma estuviera provista de un cuerpo de materia fina, podría al menos decirse que este cuerpo vaporoso sufre de un carcinoma real, si bien un tanto aéreo, en forma parecida como el cuerpo de más macizo material es susceptible de padecer dicha enfermedad. En tal caso, al menos, existiría algo real. De ahí que la medicina general experimente una fuerte aversión a todo síntoma de naturaleza psíquica. O el organismo está enfermo, o a uno no le falta nada. Y si no es dable verificar que en verdad el organismo está enfermo,
Débese ello a que los medios disponibles en el presente no permiten aún al médico encontrar la verdadera naturaleza del trastorno incuestionablemente orgánico. ¿Qué es en el fondo la psique? Un prejuicio materialista indica que no es sino un mero epifenómeno, un producto secundario de los procesos orgánicos del cerebro. Se opina que todo trastorno psíquico debe de tener una causa orgánica o física, solo que no puede probarse, dada la imperfección de nuestros actuales recursos diagnósticos. La innegable conexión entre psique y cerebro confiere a este punto de vista cierta significación, mas no tanta como para instituirlo en verdad exclusiva. No sabemos si en la neurosis existe o no un efectivo trastorno de los procesos orgánicos cerebrales, y si se trata de trastornos de índole endocrina, resulta imposible decidir si ellos son causa o efecto del trastorno. De otro lado, es incontrovertible que las neurosis reconocen causas anímicas. Es, por cierto, sobremanera difícil figurarse cómo, mediante la sola confesión, puede un trastorno orgánico curarse en un momento. Pero he visto un caso de fiebre histérica, con temperatura de 39 grados centígrados, que tras confesar la causa psicológica, curó en escasos minutos. ¿Y cómo explicaríamos los casos de enfermedades evidentemente físicas e influidas y aun curadas por la simple discusión de ciertos conflictos anímicos penosos? He visto un caso de psoriasis prácticamente extendido al cuerpo entero, que luego de unas pocas semanas de tratamiento psicológico sanó en sus 9/10 partes. En todo caso, a un paciente sometido a una operación por la dilatación del colon habíasele extirpado 40 centímetros, mas pronto se hizo notar una notable dilatación del colon restante y, desesperado, el paciente se rehusó a la segunda intervención. No obstante afirmar el cirujano su absoluta necesidad. Y bien, tan pronto se descubrieron ciertos hechos psíquicos de carácter íntimo, el colon empezó a funcionar normalmente. Experiencias de esa índole, nada raras por lo demás, tornan muy difícil creer que la psique no sea nada o que un hecho imaginario sea irreal. Ocurre solo que la psique no se encuentra allí donde lo busca un entendimiento miope. Existe, pero no en forma física. Y es un prejuicio casi ridículo suponer que la existencia no puede ser sino corpórea. De hecho, la única forma de existencia de la que poseemos conocimiento inmediato es anímica. Idéntico derecho nos asistiría si, a la inversa, dijésemos que la existencia física es una mera inferencia, pues sólo entramos en conocimiento de la materia en la medida en que percibimos imágenes psíquicas transmitidas por los sentidos. Es seguro que incurrimos en grave error si echamos en olvido esta verdad sencilla pero fundamental, pues, aun cuando la imaginación fuese la única causa de neurosis, ella sería, no obstante, algo muy real. Si un hombre se figurase que yo soy su enemigo declarado y me matara, yo estaría muerto a causa de una mera imaginación. Las imaginaciones existen y pueden ser tan reales y tan nocivas y peligrosas como los estados físicos. Opino, inclusive, que los trastornos anímicos son harto más peligrosos que las epidemias o terremotos. Ni las epidemias de peste o de viruela medievales han matado a tantos hombres como ciertas discrepancias de opinión en el año 1914 o ciertos ideales políticos en Rusia. Nuestro espíritu no puede aprehender su propia forma de existencia, porque no tiene su punto de Arquímedes en lo exterior. Empero existe. La psique existe, en efecto. Es la existencia misma. ¿Qué le contestaremos, pues, a nuestro enfermo de carcinoma imaginario? Yo le diría: sí, mi amigo, sufres en verdad de una cosa de índole cancerosa. Cobijas, en efecto, un mal mortal que, sin embargo, no matará tu cuerpo porque es imaginario, mas acabará por matar a tu alma.
Ya has tropeado y envenenado tus relaciones humanas y tu felicidad personal, y seguirá extendiéndose cada vez más hasta devorar tu entera existencia anímica, hasta el punto que tú mismo terminarás siendo un tumor maligno y destructor. Nuestro paciente se percata de que él no es autor de su imaginación mórbida, a pesar de que su entendimiento lógico le sugerirá sin duda que es el dueño productor de su imaginación. Si un hombre padece un carcinoma real, nunca cree ser el mismo creador de semejante mal. No obstante, hállase éste instalado en su propio organismo. Pero cuando se trata de la psique, enseguida sentimos una especie de responsabilidad, como si fuéramos los productores de nuestros estados psíquicos. Este prejuicio es de fecha relativamente reciente. Hasta hace mucho, aun la gente sumamente civilizada creía en agentes anímicos capaces de influir sobre nuestro entendimiento y nuestro ánimo. Había magos y brujas, espíritus, demonios, ángeles y hasta dioses que podían provocar ciertos cambios psicológicos en el hombre. En tiempos anteriores, el hombre del carcinoma imaginario habría abrigado muy distintos sentimientos con respecto a su idea. Tal vez hubiera creído que alguien lo hechizó, o que estaba poseído, y nunca se le hubiera ocurrido considerarse a sí mismo como el causante de semejante fantasía. En verdad, supongo que su idea del carcinoma constituye una excrecencia espontánea originada en aquella parte de la psique no idéntica a la conciencia, y que aparece como una formación autónoma que irrumpe en la conciencia. De la conciencia cabe decir que es nuestra existencia psíquica propia, mas también el carcinoma tiene su existencia psíquica propia, independientemente de nosotros mismos. Los hechos observables parecen verificar cabalmente esta afirmación, y no tardaremos en descubrir que este hombre no es dueño de su propia casa. Sus reacciones son demoradas, suprimidas o reemplazadas por otras que operan como intrusos autónomos. Ciertas palabras estímulo no son contestadas por su intención consciente, sino por ciertos contenidos autónomos, de los cuales el sujeto examinado carece a menudo de conciencia. En nuestro caso es seguro que recogeremos respuestas procedentes del complejo psíquico en el que arraiga la idea del carcinoma. Toda vez que una palabra estímulo toca alguna cosa vinculada con el complejo escondido, la reacción de la conciencia del yo es perturbada e inclusive reemplazada por una respuesta originaria de dicho complejo. Ocurre precisamente como si el complejo fuese un ser autónomo, capaz de estorbar las intenciones del yo. En rigor, los complejos se comportan a la manera de personalidades secundarias o parciales dotadas de vida espiritual propia. Ciertos complejos están meramente apartados de la conciencia, pues ésta ha preferido deshacerse de ellos mediante la represión. Pero hay otros que nunca estuvieron antes en la conciencia y que por lo tanto nunca fueron reprimidos arbitrariamente. Brotan de lo inconsciente e invaden la conciencia con sus convicciones e impulsos extraños e inalterables. El caso de nuestro paciente pertenece a la última categoría. No obstante su cultura y su inteligencia, se convirtió en víctima infeliz de algo que se le imponía y lo poseía. Era completamente incapaz de cualquier forma de autodefensa contra el poder demoníaco de su estado patológico. En efecto, la idea obsesiva iba creciendo en él, al modo de un verdadero carcinoma. Un buen día apareció y desde entonces perduraba inalterada. Solo se daban breves intervalos de libertad. La existencia de semejantes casos explica hasta cierto punto el miedo de los hombres a adquirir conciencia de sí mismos. Tal vez se esconde realmente algo detrás de este telón. Nunca puede saberse a ciencia cierta, y por eso se prefiere considerar y observar solícitamente los factores exteriores a la conciencia. En la mayoría de los hombres hay una especie de deisidemia primitiva respecto a los posibles contenidos de lo inconsciente. Más allá de toda esquivez natural, de todo pudor y tacto, ocúltase un secreto temor a los perils of the soul,
a los peligros del alma. Es comprensible que nos desagrade admitir tan ridículo miedo, pero deberíamos tener presente que no se trata de un temor infundado, sino harto justificado. Jamás estamos seguros de que una nueva idea no se apodere de nosotros o de nuestro vecino. Tanto la historia contemporánea cuanto la antigua nos enseñan que a menudo esas ideas son tan extrañas e incluso tan extravagantes que la razón difícilmente las acepta. La fascinación que por lo regular comporta semejante idea de suscitar una obsesión fanática que, a su turno, hace que a todos los disidentes, no importa cuán bien intencionados o sensatos sean, se los queme vivos, se les corte la cabeza o se los aniquile en masa con la ametralladora moderna. Ni siquiera cabe el consuelo de pensar que esos hechos corresponden a épocas ya sumamente lejanas. Por desgracia, no solo parecen pertenecer al pasado, sino que es de esperarlos aún en el futuro. Ello en forma muy especial. Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Es una sentencia triste, pero de validez eterna. El hombre tiene pues motivos suficientes para temer esas fuerzas impersonales inconscientes. Hallámonos en feliz inconsciencia a su respecto, en razón de que nuestras acciones personales y bajo circunstancias normales no se presentan nunca, o al menos casi nunca. Mas, por otro lado, convertidos los hombres en turba, desencadénanse los dinamismos del hombre colectivo, las bestias o demonios que dormitan en todo individuo, hasta convertirlos en partículas de una masa. En la masa, el hombre inconscientemente desciende a un nivel moral e intelectual inferior, al nivel existente siempre por debajo del umbral de la conciencia, listo para emerger tan pronto medie la ayuda o la atracción de una masa. Conceptúa un error funesto considerar a la psique humana como algo solo personal y explicarla exclusivamente desde un punto de vista personal. Tal explicación es solo válida para el individuo en tanto se haya entregado a sus ocupaciones y relaciones comunes habituales. Pero en cuanto se presenta una ligera variante, verbigracia en forma de acontecimiento imprevisto y algo inusitado, enseguida se dejan ver las fuerzas instintivas que dan la impresión de completamente fortuitas, nuevas e inclusive extrañas, y a las que ya no es dable explicar por motivos personales, pues, antes bien, son comparables con sucesos primitivos, tales como un pánico en ocasión de un eclipse solar u otra cosa parecida. El intento de reducir, por ejemplo, la ejecución sangrienta de las ideas bolcheviques a un complejo paterno personal me parece sobremanera insatisfactorio. Es sorprendente la transformación que se opera en el carácter de un individuo al irrumpir en él las fuerzas colectivas. Un ser humano afable y sensato puede tornarse un maníaco o una bestia salvaje. Propendemos en todos los casos a inculpar a las circunstancias exteriores, mas nada explota en nosotros que no existiese de antemano. En rigor, vivimos siempre como sobre un volcán, y por lo que sabemos, la humanidad carece de medios preventivos contra una eventual erupción que aniquilaría a toda persona a su alcance. Es, por cierto, bueno predicar la razón y el sentido común, pero ¿qué hará uno en medio de un auditorio integrado por inquilinos de un manicomio o una masa fanatizada? Entre ambos no media gran diferencia, pues al igual que la turba, el enajenado háyase dominado por fuerzas impersonales que le subyugan. En verdad, basta una neurosis para que se evoquen las potencias incontrolables por los medios racionales. Nuestro caso del carcinoma revela con toda nitidez la impotencia de la razón y de la comprensión humanas frente al más notorio absurdo. Siempre aconsejo a mis pacientes que consideren esa sinrazón evidente, y sin embargo invencible, como exteriorización de un poder y de un sentido aún incomprensible para nosotros. La experiencia me ha enseñado que constituye un método harto más eficaz tomar este hecho en serio y buscarle una explicación adecuada.
Pero una explicación es suficiente solo si conduce a una hipótesis que equivalga al efecto patológico. Nuestro sujeto enfrenta una potencia volitiva y una sugestión a las cuales su conciencia no puede oponer equivalente alguno. En esa situación precaria, sería una mala estrategia persuadir al sujeto de que, en alguna forma, si bien incomprensible, es él mismo quien está por detrás de su síntoma, inventándolo y alimentándolo en secreto. Semejante interpretación de inmediato paralizaría su ánimo combativo y le desmoralizaría. Mucho mejor será que comprenda que su complejo es una potencia autónoma dirigida contra su personalidad consciente. Por lo demás, tal explicación se ajusta más fielmente a los hechos efectivos que una reducción a motivos personales. Es cierto que también se da una motivación de innegable carácter personal, pero ella no es intencional. Meramente le ocurre al paciente. Cuando en la epopeya babilónica Gilgamesh provoca a los dioses con su presunción e ibris, estos inventan y crean a un hombre equivalente en fuerza a Gilgamesh, a fin de que contrarreste la ilegítima ambición del héroe. Exactamente lo mismo ocurre con nuestro paciente. Es un pensador que de continuo trata de ordenar conceptualmente el mundo, esgrimiendo el poder de su intelecto y de su entendimiento. Con su ambición ha logrado forjar por lo menos su destino personal. Lo ha sometido todo a la inexorable ley de su entendimiento, pero en alguna parte se le escurrió la naturaleza y se vengó de él con un disparate por completo inaprehensible: la idea del carcinoma. Este plan inteligente fue ideado por lo inconsciente, a objeto de echarle crueles y despiadadas cadenas. Fue el más rudo golpe que pudo darse a todos sus ideales racionales y, ante todo, a su fe en el carácter omnipotente de la voluntad humana. Semejante obsesión únicamente se da en un hombre habituado a abusar de la razón y del intelecto al servicio de fines egoístas de poder.